Hola, ¿qué tal? Soy Luna Paredes y estoy con Miguel del Arco, el autor y director de La Patética. ¿Cómo estás? Muy bien, Sí, encantado. Sí, bueno, ahí en efervescencia creativa, claro. mitad de los ensayos, un poquito más allá del Ecuador, o sea que bien, con nervio, desajustes, desequilibrios, energía, para arriba y para abajo. Bueno, cuéntame, me hablabas un poquito antes, cuéntame sobre esta remota versión de Morir. Bueno, partimos, yo hablo de una premisa remota sobre la novela de Arthur Schnitzler, porque sí, porque yo quería hablar sobre la muerte, entonces leí esa novela, lo que pasa es que la novela es de una oscuridad tremenda, es tristísima, y yo quería huir de esa tristeza, ¿no? La muerte siempre tiene un compuesto evidentemente de tristeza y de oscuridad, pero quería ir hacia la luz. Entonces ahí empieza a mezclarse y aparece Tchaikovsky con la Sexta Sinfonía, de ahí el título de La Patética, y la sexta es el canto del cisne de Tchaikovsky, y a través fundamentalmente de sus cartas y sus diarios aparece precisamente esa brecha de luz que yo quería buscar, ¿no? De cómo él se enfrenta, siendo un hombre melancólico, triste, que en muchos casos se quería marchar de forma permanente de la sociedad, pero sin embargo había un pulso vital en su trayectoria, y que se oye evidentemente en la sexta, que es una sinfonía arrebatada, divertida, que tiene vals, pero que además cambia su conformación para hacer de ese cuarto movimiento por primera vez en la historia de los movimientos sinfónicos un cuarto movimiento que es un adagio lamentoso, o sea que casi tiene una figura de requiem. Entonces tenía todos, y además es un hombre que muere con 53 años, abiertamente homosexual, pero viviendo su homosexualidad siempre con un drama, evidentemente porque no podía amar en libertad. Claro, y siempre estuvo, vamos, con compañeras, mujeres. Bueno, tuvo una compañera, o sea, se casó precisamente para evitar las habladurías, pero el matrimonio duró prácticamente 3 semanas. A la tercera semana él escapó y estuvo durante toda su vida intentando divorciarse de esta mujer. Esta mujer, Antonina, que nunca le concedió el divorcio, lo persiguió. Fue para Tchaikovsky un pozo sin fondo de angustia esa relación. Pero a partir de ese momento no vuelven a verse, o sea, él manda a los emisarios para intentar el divorcio, pero fue realmente un movimiento terrorífico para él. A partir de ese momento, sigue teniendo abiertamente relaciones con muchos hombres, muchos amantes, pero nunca, él lo explica en una carta, ¿no? Nunca se permite vivir la dicha plena del amor, precisamente porque son encuentros fugaces y no se veía capacitado para tener una relación afectiva realmente con otro hombre. Tú, me imagino que el proceso es, leíste la novela y dijiste, quiero montar esto, ¿no? Me imagino que sería un poco así, pero... No exactamente, fíjate, porque yo creo que el germen de querer hablar estaba antes, tiene que ver con el cierre del Pavón como proyecto, con la pandemia, evidentemente. En el 22 muere mi padre, entonces, bueno, como que se juntan ahí muchas cosas que son cambios con el cumplir de los años, es decir, que hay muchas cosas que se encierran y que van configurando una necesidad de hablar de un tema en concreto que es esto. Y yo creo que al final, cuando tienes una mente, algo en la cabeza que te ronda, pues basta que empieces a leer y estés un poco, no sé, con el foco puesto, ¿no? Para decir, mira, esta novela. Entonces lees esta novela y a partir de ahí, Cantos de Cisnes, entonces aparece Tchaikovsky, entonces van como... Pero la novela no aparece como el germen, aparece como un movimiento más de algo que ya está en la cabeza de alguna manera. Vale, pero ¿qué es lo que te atrapa de la novela? Bueno, la novela es cómo se enfrenta el personaje, el protagonista, a su Félix. propia muerte, que es de una forma devastadora, o sea, que entonces ese aprendizaje, digo, qué mal lo has llevado, ¿no? Por eso la novela es tan oscura, ¿no? Porque Sí. realmente es angustioso en todo momento, y cómo machaca a su amor, que está por él todo el rato, y cómo es esa figura del cuidador, de la persona que va a decir, voy a acompañarte en todo este trance, voy a estar contigo, te amo profundamente, y sin embargo hay un egoísmo a la hora de mirar tu propia extinción que te hace perder completamente cualquier sentido de la empatía. Sí.
Y para mí ese es el aprendizaje, ¿no? De decir, es lo que quería oír, decir, no, yo intento que Pedro vaya por otro territorio, ¿no? Que Pedro Berrial, que es el protagonista de La Patética, que es el personaje que hace Israel Elejalde, consiga, ¿no? Abrir ese momento, ¿no? Que forma parte de la primera ley de la filosofía, ¿no? Que es aprender a morir. Vale, o sea que la cosa parte de aprender a morir. Sí. ¿Y cómo llegamos a Putin con todo esto en La Patética? Bueno, obviamente por Rusia, pero... Claro, o sea, tiene que ver con esos enganches, ¿no? De cómo estamos en la sociedad, tiene que ver con Tchaikovsky, evidentemente, como un compositor ruso, tiene que ver con que si Tchaikovsky hubiera nacido ahora en Rusia, lo hubiera pasado incluso peor de lo que él pasó su homosexualidad en el siglo XIX. Al mismo tiempo que a Tchaikovsky se le ponen estatuas en la puerta del conservatorio, pero hay una anécdota que me parece que es terrible, ¿no? Que es, ponen una estatua en honor a Tchaikovsky y ponen un pastorcillo que quiere decir o que habla de el gusto que tenía Tchaikovsky por utilizar melodías populares. Y al final alguien decide quitar ese pastorcillo porque puede dar pensamiento a que Tchaikovsky se follaba a los niños. Madre mía. Entonces, ese amor, ese Tchaikovsky que es utilizado como himno cuando de repente Rusia es prohibida porque sus deportistas se dopan y de repente utilizan el concierto número 1 de piano como himno ruso para reivindicar el triunfo y decir estamos aquí y este es nuestro compositor, pero al mismo tiempo le niegan, están negando, bueno, pues hace relativamente poco que han equiparado al movimiento LGTBIQ+ de Rusia con cualquier movimiento terrorista. Pues esas diferencias, ¿no? Al mismo tiempo que utilizan la polonesa de Eugene Onegin como sistema de alarma, que eso lo cuento en la función, que parece un chiste, pero no es un chiste, es real. Madre mía. Vale, te quería preguntar, precisamente, me imagino que viene por todo esto, ¿no? Pero hacía tiempo que no dirigías teatro, ¿por qué ahora? Bueno, porque es lo que sé hacer, o sea que afortunadamente yo abro muchos melones y me meto en muchos líos, y entonces pues justo después pues, el cierre del Pavón, que fueron 5 años muy intensos, yo dirijo, la última vez que dirijo así, como que me enfrento a un texto es el Regalo III que dirijo en el 19, pero bueno, luego he dirigido el Rigoletto en el Real, he puesto en marcha Jauría en Barcelona, que es una revisión del montaje que yo ya había hecho, es decir, que no he estado fuera, y me he hecho una serie, y una serie entera de 6 capítulos, muchas gracias. Las noches de Tefía fue una experiencia absolutamente apasionante, hice lo que quise, de la manera que quise, pero lleva muchísimo tiempo, entre la escritura, la preproducción, el rodaje, que fueron 16 semanas intensísimas, y toda la postproducción, o sea, que lleva entonces, y hasta ahora yo también creo que tenía que curar la herida que me deja el cierre del proyecto, ¿no? O sea, que Teatro Kamikaze sigue evidentemente y efervescente, es decir, que seguimos en la producción de teatro, de dramaturgia contemporánea, pero volver a hacer teatro sin una casa propia ha sido un proceso que he tenido que pasar. Bueno, y aquí estoy, ya está. Vale, pero tiene que ver que te metas en todo este embolado de hablar de Putin, tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy, me imagino. Bueno, evidentemente. Y vuelves a hacer teatro por lo que estamos viviendo hoy. Bueno, siempre has hecho teatro, o sea, por lo que yo vivimos. siempre, yo creo que hay una línea editorial en mi teatro, que es hablar de los temas que me interesan, incluso cuando cojo misántropo o cuando cojo un enemigo del pueblo, ¿no? O sea, que es, evidentemente siempre tengo la necesidad de interpelarme a mí como ciudadano para poder interpelar a los demás. Entonces, aquí, ¿cómo no voy a hablar de esto? O sea, que se van mezclando muchos temas sobre la vida y la muerte en La Patética, también en la creación, pero también, evidentemente, cómo estamos nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque somos ciudadanos y tenemos que estar soportando en este momento unas corrientes de extrema derecha que vienen a cercenar derechos que pensábamos que ya estaban absolutamente superados. Y no es así, nunca es así. O sea, hay que estar vigilantes de forma permanente. La democracia no es un estado natural, el estado natural es la ley de la selva, entonces hay que preservar y hay que seguir reflexionando sobre esto, ¿no? Entonces, que se siga escuchando, o sea, que cada vez que aparezca un Trump, un Putin, un Orbán, lo primero que les sale en la boca es cercenar los derechos de la comunidad LGTBIQ+, que es
pero es una corriente, o sea, que es de forma permanente, o sea, que es decir, ¿pero qué os pasa? ¿Qué tenéis en la cabeza? ¿Qué tenéis por solucionar? Es decir, entonces, hay, en la función hay un discurso que me decía el otro día una coach que tenemos de ruso, porque hay momentos en que hablan ruso, y me decía, está muy bien escrito, dice, porque está muy cerca de lo que habla Putin. Y digo, no, cariño, que no lo he escrito yo, que dice que es tal cual, porque pensaba que estaba exagerando, que había exagerado una parte como para ponerlo, para teatralizarlo. Digo, no hay una sola palabra de ficción en ese fragmento de Putin. Es tal cual un corte y pega de un discurso que hizo del Estado de la Nación en el que habla de por qué de la ofensiva neonazi occidental, cómo se tiene que defender y cómo estamos dando las vueltas, y en ese momento, para justificar la guerra de Ucrania, habla precisamente de estas conductas de las sociedades occidentales en las que de repente el matrimonio ya no es entre un hombre y una mujer, ¿sabes? Y dices, qué obsesión, ¿cómo no vamos a hablar? Hay que hablar de esto. Claro, me parece maravilloso. Estoy deseando ver a Juan Paños haciendo este trabajo en ruso. Qué grandes. Sí, sí. Quería preguntarte un poco por los ensayos, cómo están yendo, cómo funciona. Bueno. Pues mira, yo es que hablaba con un compañero tuyo y dice que realmente yo los ensayos es un sitio donde yo me quedaría a vivir. Yo creo que hago teatro para ensayar. Podríamos... en los estrenos, pues dices, venga, pues claro, sí, hay que estrenar y además quiero que venga el público y quiero qué alegría que venga el público, compartirlo con el público, pero realmente podría no estrenar. Yo podría vivir en el ensayo. La sala de ensayos me apasiona el juego, cuando tengo además una compañía como la que tengo, y yo siempre he dicho que además que mi mayor talento como director es saber rodearme de buenísimos profesionales, actores y equipo como Sandra y Picazo en este sentido, ¿no? Estoy muy feliz, estoy desestabilizado permanentemente, pero como yo soy un histérico, pues bueno, no histérico, o sea, que soy un intenso, entonces vivo todo con una intensidad que seguramente, pues mi marido me dice, es que hasta para señalar utiliza más energía de lo necesario. Digo, sí es verdad, pero no lo sé hacer de otra manera, entonces eso me hace vivir muy intensamente los ensayos, son muchas horas, yo soy muy trabajador y muy obsesivo con los ensayos, los tengo desfondados, pero por otra parte hay mucha alegría, o sea que siempre hay buen rollo, me sigo aplicando aquella frase de una pensadora de teatro que decía que los espacios de los ensayos tienen que ser espacios de seguridad para que las representaciones sean peligrosas. Entonces me flipa esa manera, ¿no? de un sitio donde puedes ir a probar cualquier cosa, donde existe el pudor, por supuesto, y hay que pasarlo, pero por otra parte está esa capacidad lúdica en el el momento en el que ganamos la confianza, y eso me cuesta muy poco porque yo desde el primer día empiezo a ponerlo en pie, en el momento en el que pasamos esto ya es pura alegría de juego, ¿no? Es decir, vamos a juego, que hay que entenderlo, sí, juego de ser capaces de abordar y de probar de una manera y de hablar de emociones muy profundas, de emocionarnos, de carcajearnos hasta caernos al suelo de cosas que luego a lo mejor no son tan divertidas en el escenario, pero sí nos han puesto en un mood divertido y en la posibilidad de estar sueltos para poder atacar y probar cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. El texto me imagino que estaba ya escrito, antes Sí. Tus procesos de ensayo son con el texto ya escrito y después... Y aprendido por parte de los actores. Eso es un poco... Entonces a partir de ahí ellos generan su personaje, pero ya con Sí. unas palabras. Lo que pasa es que, pero estoy completamente abierto, como ha pasado en todo este proceso, evidentemente yo parto de una cosa que hay que, y en el estudio me refiero que los actores se han dado el tiempo de examinar, de analizar, de hacer una propuesta personal. Yo siempre quiero trabajar con actores que tienen una propuesta personal. Y luego esto podemos reescribir, cortar, hacer, que es lo que estamos haciendo. O sea, hemos reescrito todo lo que haga falta. Una cosa que no termina de sonar, algo que es confuso, pero que te das cuenta precisamente cuando lo pones en pie. Algo que tenías muy claro y que de repente dices, esto ya lo he contado aquí, vamos a quitar esto, cojo junto con... O sea, ese puzzle forma parte del entusiasmo de darle la vuelta al texto, porque un texto teatral siempre es un pretexto para poner en escena. Y en ese juego hay que estar abierto a que, o sea, yo no me peleo por una coma, ni muchísimo menos. Y hay días que de repente el actor está diciendo una cosa y digo, mucho mejor. Pero no he dicho lo tuyo. Digo, no has dicho otra cosa, no sé qué, pero entonces se reescribe. O sea, ahí no tengo ninguna vanidad en ningún caso. Decías que eres muy apasionado, ¿no? Y eso es exactamente lo que significa patética, que en España lo llevamos como un lugar de ridículo... Únicamente, porque aquí patética no tiene otra acepción. O sea, tiene otra acepción. Doloroso, sí, ¿no? Doloroso Penoso, y lamentable. pero... Es decir, que es la acepción única y exclusiva que Tchaikovsky da a su obra, que es lo doloroso hay algo como que produce un dolor intenso.
Pero en España eso no se conoce, o sea, patético realmente es, aquí solamente tiene una acepción ridícula. Esa dualidad a mí me flipa, porque forma parte de estos intentos también de permanencia que tenemos muchas veces, que podemos llegar en ese patetismo que es doloroso por la muerte, pero que podemos llegar a ser muy ridículos en nuestra necesidad de permanecer, ¿no? Y en esa dualidad creo que está el juego al que se enfrenta Pedro Berriel a lo largo de la patética. Que tiene 53 años como Tchaikovsky Sí. cuando murió. Esto, claro, no es casualidad, obviamente. No. O sea, son 53 años muy diferentes, evidentemente, porque si ves los retratos de Tchaikovsky de esa época ya era como un señor mayorcísimo, y un tipo con 53 años, pues es Irra creo que tiene 53, de hecho, o sea, o algo, no, o menos, pero vamos, está por ahí. Y es, pues eso, un tipo en plenitud, ¿no? Sí, O sea, que sí. realmente en plenitud de su arte, donde ya has manejado, donde estás en un sitio donde puedes tomar decisiones, entonces por eso la muerte es todavía más cruel en ese momento, cuando entra de una manera tan violenta, ¿no? Como entra en la vida de Pedro Berriel. Y el personaje de John, de Jimmy Castro, es un poco Marie en Morir, tiene un poco esa esencia. Sí, absolutamente. O sea, que es un hombre tranquilo, es un hombre que tiene una mirada muy empática, muy compasiva con su marido, es decir, muchas veces decía, porque no está escrito a qué se dedica John, pero yo siempre decía, yo fíjate, siempre lo he imaginado como arquitecto por tener este punto de alguien que tiene una profesión muy técnica, pero que también tiene un compuesto de creación y de belleza muy grande, ¿no? Pero que entiende perfectamente la pasión que tiene su marido y que sabe que su profesión es muy importante y la vive no tiene celos, y en ese momento quiere acompañar y quiere estar al servicio y tiene una empatía profunda y un amor, pero tiene muy claro que es, además en el caso de Jimmy, doblemente por su negritud y su homosexualidad. Es decir, que tiene este punto que dices, puedo entender muchas cosas, incluso ser tan generoso como para entender que tu carrera profesional esté por delante de nuestra relación, pero dice en un momento dado algo, soy negro y homosexual, no hay matiz posible ni siquiera artístico frente a discursos como el de este tipo, refiriéndose a Putin, ¿no? Y esa línea de dignidad me parece que configuran un personaje que es un pilar enorme también para Pedro, que por un lado dice, no, siempre elige su carrera profesional, al mismo tiempo que no quiere evidentemente perder un amor que es casi incondicional. ¿Y el resto de personajes, cómo se trabajan? Bueno, Porque, bueno, todo esto, la patética es una comedia, que no tiene... No sabría decirte Vale. en dónde estamos, o sea, que estamos, hay algo que tiene que ver con la irrupción de la muerte que configura un estado de irrealidad. O sea, cuando yo que he pasado por muertes terribles de un hermano y de mi padre hace relativamente poco, hay algo que envuelve cualquier momento de muerte que es que nada parece real, ya nada se sostiene de la misma manera, ya tu concepción de la vida es como sobre todo cuando murió mi hermano Alberto, yo ya acababa de entrar en los 40 y de repente el mazazo fue de tal grado que ya nunca nada fue igual. Entonces, a partir de este sentido de la realidad aparece esta función, entonces se pone en un territorio en el que nada es real, entonces, es decir, donde una famosísima soprano vestida de soprano para una gala con Putin, al darse la vuelta son el padre y la madre de Pedro Berriel vestidos de la misma manera, ¿no? Entonces, esto va a dar un margen de comedia, por supuesto, porque de repente es como una proyección que Pedro tiene sobre su propio padre y sobre su propia madre, a la que estiliza a unos niveles muy tremendos, pero al mismo tiempo la escena es de una dureza brutal del encuentro entre los padres y el hijo, pero que tampoco es real, porque lo que están sintiendo es una proyección, algo como que se imagina que al final termina en un momento de mucha compasión entre el padre y el propio hijo, ¿no? que llegan como a un acuerdo, pero que no fue real, que es casi como un pensamiento en el que Pedro está perdonando al padre, ¿no? Entonces, estas idas y venidas irreales que crean este momento patético, en este movimiento entre la intensidad dolorosa del patetismo y la ridiculez de lo patético, producen muchas veces una comedia. Y yo les decía a los actores, estoy completamente convencido de que va a haber días en los que la comedia pueda y que el público elija ver una comedia y se rían por demás incluso, y habrá días que no escuchemos una sola risa, porque hay un momento en el que Montaigne grita, venga, todos juntos, vamos a gritar, nada me importa que este sea el momento de mi muerte, que es una frase que es muy complicada de pronunciar. Realmente, cuando intentas pensarla, dices...
¿Sabes? Es como decir. Y entonces eso va a producir una distancia del público que no quiera entrar en ese punto, porque la muerte siempre es un tema incómodo. ¿Suena Tchaikovsky en la Sí, patética? por supuesto, sí, 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 o sea, es todo el rato, o sea, no todo el rato, yo os digo que creo que la gente va a salir con muchas ganas de escuchar La Sexta. La Sexta es una obra absolutamente apasionante, fabulosa, impresionante, y encima creo que tiene que ver con esto de Tchaikovsky como un músico programático, es decir, que partía de una historia para componer su música, contextualizando La Sexta ya la oyes a través también de la vida de Pedro, de momentos en los que se enredan en la vida de Pedro y en la vida de Tchaikovsky, porque he partido de casi el armazón más grande de la patética son las cartas y los diarios de Tchaikovsky. Entonces todo lo que habla Tchaikovsky está ajustado para la función, pero forma parte de sus opiniones personales o vertidas en los diarios. Entonces al final se contextualizan esos sonidos con lo que él pensaba de la vida. Entonces al final esos sonidos tienen todavía más vuelo, porque los contextualizas. En un momento dado Pedro habla con la orquesta y dice: no es necesario contextualizar una obra, es partitura, puedes ejecutar exactamente lo que es en la partitura, pero creo que tiene un vuelo necesario y que tú no vas a tocar igual esa misma pieza si sabes por qué o cómo o qué pensaba el compositor cuando estaba componiendo esa música. Ajá. Y lo que quiere Pedro es dejar grabado o dejar como Bueno, materialmente... ese legado, ¿no? O sea, que Sí. esa cosa un poco absurda que siempre tenemos, esa como de movernos, de decir, de no morirnos del todo, o sea, que Sí. dices, pues la gente, yo digo que la gente que tiene fe, porque tiene mucha suerte, ¿no? Porque dices, confían en que alguien los va a recoger después de la muerte y que es la dicha, pero ni Tchaikovsky pensaba que hubiera una vida eterna, porque decía que no tenía el fervor suficiente para creer en Dios. Y la única manera que él creía que donde estaba de alguna manera garantizada su posteridad era a través de su obra. Entonces por eso insistió mucho y él escribía mucho además en ese sentido un poco con lo de la posteridad en un mundo como el de ahora en el que creo que ya nada perdura. O sea, tenemos tal aluvión de creación, de series, de películas, todos los días aparece la obra del año, todos los días aparece, cada minuto, por la mañana tenemos la serie del día y del año y por la tarde tenemos la película de la historia. Pero es mentira, porque se van olvidando al mismo tiempo. Al día siguiente vuelve a aparecer otra serie que es la serie del año y la película, ¿sabes? Entonces, nada, y tenemos una capacidad para ir, ¿no? O sea, que nos reímos de esta capacidad que hemos desarrollado de estar más tiempo casi pasando cosas para elegir que realmente viendo. Sí. Y no tenemos esa capacidad de reflexionar, ya no hablamos. Afortunadamente el teatro sigue manteniendo que yo creo que eso es lo que le diferencia, ¿no? Que es este mandato de decir, vas a tener que venir aquí, en la mayoría de las cosas, y si eres una persona educada, apagarás el móvil y te concentrarás un poco en lo que sucede en el escenario y volverás a aplicar este sentido natural que tenemos, que es el de la empatía, de decir, vale, eres un músico de 53 años, estoy viendo a Tchaikovsky, creo en esa convención, dime cómo jugar, vamos a jugar. Y dentro de este juego de convención que es el teatro, pasar a lo largo de 1 hora y media, de 1 hora y 3/4, lo que dure la función, pensando única y exclusivamente esto con atención. Tenemos pocos espacios donde esa atención se concite de esa manera. Sí. Y viviendo además una experiencia conjunta. Eso es. En una respiración conjunta, en un sitio donde se lanzan preguntas, donde vas a volver a reflexionar, pero el resto del mundo, en cuanto sales por la puerta, todo dice, olvídate porque tengo otra. Entonces hay que, creo, resguardar o cuidar estos espacios de reflexión, de empatía, de experiencia conjunta, de respiración, de risa, llanto, en el que nos volvamos y sigamos reflexionando de una manera intensa. Creo que Tchaikovsky, he leído, que decía que la patética era lo más difícil que había hecho en su vida. De hecho, fue lo último que hizo. Bueno. Pero no, fíjate, no dice dice lo más maravilloso. Ajá. Dice, él mismo pensaba que era su mejor trabajo, un trabajo que le emocionaba profundamente, porque él tenía, bueno, de hecho, escribió La Sexta una vez y antes de estrenarla le pareció que era un bodrio de tal calibre que la rompió y la volvió a empezar. Luego utilizó las partes que había para otras cosas, pero la Sexta que conocemos es una segunda versión de un trabajo que inició desde el principio a saco. Ajá. Entonces, cuando la terminó, estaba profundamente orgulloso de lo que había hecho. Vale, y esto es lo más
no difícil, sino maravilloso, La Patética, que has dirigido tú? Pues espero que no. Bueno, no sé, o sea, no hago esa medida, ¿no? Porque también además es que luego todos los espectáculos y las series, o sea, que al final se configuran, son como habitaciones, ¿no? Que tú vas llenando de un montón de cosas que te suceden mientras las estás escribiendo, mientras las estás armando, ¿no? Al final, nuestra herramienta de trabajo son las emociones, que son emociones que se alimentan de nuestras vidas y de lo que ha sucedido a lo largo de... Entonces, pues aquí está la pandemia y está, evidentemente, el cierre del Pavón y está, como no puede ser de otra manera, evidentemente, la muerte de mi padre y está mi hermano Alberto presente y lo hablo mucho. Entonces, hablo de homosexualidad, que es un tema, evidentemente, que me interpela de forma directa, del mundo que estamos haciendo. Sí, es algo que me Jauría era un tema que en principio no me interpelaba porque no me había pasado nunca sufrir una agresión sexual como la que sufre la protagonista de esta función y la que sufrió la víctima de La Manada. Pero evidentemente al final no solamente se llena de un espectáculo que me produjo cosas alucinantes, ¿no? Con los encuentros de los chavales, con todo lo que hablamos del tema, con todo lo que yo sentí que progresaba en la concepción de un tema en concreto, que me produjo conocer a la familia, que me produjo conocerla a ella, que forman parte de mi vida de una manera, de una generosidad brutal, y he aprendido con ellos a todos los niveles, ¿no? Porque esa madre es una mujer, pero esta chavala que tiene ahora 27 años y que me llena de orgullo que haya sabido salir adelante y verla profesionalmente en esa entereza que también ha sostenido esa familia, y todo eso forma parte del espectáculo. ¿Cómo no lo voy a tener cerca de mi corazón? Que sea lo mejor, no, yo eso nunca lo pongo en el rango. O sea, quiero seguir haciendo cosas que me interpelen, que me emocionen, que me diviertan, que me obliguen a salir de mí, que yo siempre digo que yo hago teatro para salir de mí, para encontrarme con el otro, para encontrarme en compañía y para que las cosas sucedan de una manera intensa y poder preguntarme qué hago aquí. Ajá. Pero bueno, sí tiene parte autobiográfica, como la propia Patética, Sí, ¿no? Sí, totalmente. Hombre, aquí no es una autoficción en absoluto, o sea, que Pedro Berriel tiene mucho de mí, ya te digo yo que sí, pero todos los montajes tienen algo de mí. En este caso, porque hablo de cosas concretas, o sea, hablo de la homosexualidad, yo soy homosexual, sí, evidentemente, sí. Lo que dice Pedro me ha pasado a mí. Hay cosas que incluso que son literalmente algunas anécdotas que las tengo en mi haber, algunas que me han contado los amigos, pero no están trastocadas como para ponerlas al servicio de la acción dramática de La Patética en concreto. Claro, vale. Y bueno, para acabar, me gustaría que me dijeras una frase de la obra, la primera que se te venga a la cabeza. Una frase de la obra, dice Tchaikovsky, que además es tienes que aprender a vencerte a ti mismo. De eso me gusta porque tiene mucho que ver conmigo, porque en esa pugna estoy de forma permanente. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel. Estoy deseando ver La Patética y que vaya fenomenal, que sigan fenomenal los ensayos. Muchas gracias.